de nada, bienvenido a nuestro capítulo número 11 de la tercera temporada. Estoy aquí con Paula Bañero, muy buena. Gracias. Este episodio es una segunda parte. Sí. Este episodio es una segunda parte de una grabación que hicimos en nuestra primera temporada. Permítame que saque un poco el índice. Y se titula, tiene un título bastante para mí interesante, que es la inteligencia emocional y la inteligencia artificial. Son dos inteligencias que tenemos que ir trabajando, ¿no? En esa línea, vamos a empezar, si te parece, Paula. Para los que hemos estado aquí desde el principio, hemos hecho una pequeña dinámica de conocernos, que es algo que no sé, por desgracia no se hace tanto, se tendría que hacer más. ¿Y qué os ha parecido? Auditorio. Vale, guay, sí. Venga, bien. Entonces puede quedar grabado, que lo sepáis, ¿eh? La imagen no, la imagen salimos nosotros dos nada más, pero está ahí. Se oye. Y se oye. Entonces vamos a empezar por un poco la definición, ¿qué es la inteligencia emocional? La educación emocional al final es un proceso de aprendizaje continuo que nos permite, bueno, pues comprender, identificar y saber regular y gestionar nuestras emociones y la de los demás. Qué importante. Y relacionarnos con ello, que al final es un poco el proceso de la convivencia y lo que muchas veces nos resulta complejo al no tener, bueno, pues este desarrollo desde la infancia, ¿no? Que sería necesario para poder saber qué es lo que estamos sintiendo, para identificarlo primero y trabajar después y trabajar después. Gestionar y no reaccionar desde el impulso, ¿no? Lo que muchas veces la emoción nos genera es una reacción. Y cuando no hay una gestión emocional, una regulación emocional coherente, lo que nos sale es ese impulso de defensa, por decirlo de alguna manera. Entonces, entender el para qué, ¿no? Existen las emociones y saber diferenciar entre la emoción y el sentimiento. Es una pequeña prueba, perdón, sí, disculpa. Es algo fundamental, ¿no? El para qué. Si vosotros cuando nacemos, ¿vale? Lo único que traemos a la vida son emociones básicas. Por eso lloramos y llamamos la atención de nuestra madre o de nuestro padre para que nos haga caso. Es pura supervivencia. Perdón. Es que... Gracias, Dani. Ahora. Y no damos la importancia que de verdad tiene la inteligencia emocional. Acércatelo, Paula, porque si no, no sé. Vale. Hola, vale. Ya. Hola. Sí. Yo creo que así, además, con un poquito de... Mejor, ¿no? Vale, se agradece. Vale, perfecto. Espero que no haya mucho eco en online. Si hay eco, os pido disculpas. Vamos a, de hecho, confirmarme que no haya eco, por favor, que esto después tiene que salir en Spotify, en Apple Podcast y en todos esos canales. Hemos hablado de educación emocional, hemos hablado de infancia, hemos hablado de saber gestionar las cosas. En el episodio anterior vimos cuál era tu progresión, desde el derecho, las letras, inteligencia emocional a aquí. Yo vengo del mundo del derecho, de la abogacía. Y en tu expertise, en tu experiencia, ¿qué impacto tiene no trabajar esto desde pequeño? Y sobre todo esto, vamos a ser concretos, ¿vale? Vamos a intentar concretizar un poco las cosas y después cómo la IA está afectando a toda esta película que estamos viendo, que es complicado. Bueno, yo me pongo como caso perfectamente de las consecuencias que es no gestionar las emociones o no aprender a gestionar las emociones desde la infancia y de ahí podéis ver reflejado pues cada uno situaciones a lo mejor que os suenen. Cuando nosotros no escuchamos lo que sentimos, ¿no? Yo, bueno, pues vengo del ámbito jurídico, he sido abogada durante más de 10 años, pero no era mi propósito en la vida. Yo lo dejé, tiré para adelante porque, bueno, tú tienes tus creencias, tu educación y llega un momento que la vida, si no te escuchas, te para. Si no te paras tú, tu salud te para, hay algo en la vida que sucede que tú no te encuentras bien y hace que
sí o sí tengas que parar. Normalmente es la salud. Hoy en día, como veis, pues bueno, las depresiones, la ansiedad, infartos, enfermedades, están a la orden del día. Y ya sabemos la importancia de lo que tiene la neurociencia también con el cuerpo, que no habíamos relacionado hasta ahora tanto cuerpo y mente, siempre bueno, pues estaba muy diferenciado y ahora se ve la relación, ¿no? Entonces, el no escuchar qué es lo que sentimos, qué es lo que, bueno, para qué hemos nacido muchas veces, que es ese propósito. Podemos tener un propósito súper claro desde pequeños o no, ir desarrollándolo o tener muchos pequeños propósitos, pero que son los impulsos que nos hacen seguir y continuar. Cuando nosotros no escuchamos esta voz interior, no escuchamos nuestra brújula, por decirlo así, y seguir un poco esta línea, nuestra brújula interior es esa capacidad de saber gestionar nuestras emociones, que no nos dice el camino, pero sí la dirección. ¿Vale? Una brújula es igual, una brújula no es un GPS que te dice cuál es el camino, pero sí te está diciendo dónde está el norte. La educación emocional, si tú sabes gestionar y regular tus emociones, siempre vas a saber dónde está el norte porque eres consciente de lo que te haces, de lo que sientes y sabes ponerle nombre y sabes gestionarlo. Entonces, perdona que se me voy a aprovechar porque eran varias preguntas. Sí, pero vamos a seguir ahí, ya que has venido, voy a aprovechar y voy a tirar preguntitas. ¿Qué consecuencia tiene esto en la adolescencia, por ejemplo, en nuestros jóvenes? El no saber gestionar esa brújula o el no tener brújula, básicamente. Pues mira, hay un dato que a mí, bueno, hay muchos datos que hoy en día de verdad son verdaderamente alarmantes. Uno de ellos es en el estudio de PISA que hacen los niños, 1 de cada 3 niños se sienten emocionalmente solos. Esto quiere decir que de los que estamos aquí, si tenemos hijos, alguno de nuestros hijos y son adolescentes está dentro de esta estadística. Es fuerte, tío. Es fuerte. Entonces, consecuencias, sí. Pues hoy en día hay muchísima ansiedad, muchísimo estrés, muchísima frustración, muchísimos conflictos que nos llevan pues a caer enfermos, al suicidio. Entre 15 y 29 años, la primera causa de muerte de los jóvenes externa es el suicidio. Esto es verdaderamente también, mira a mí, sí, me pones pelos de punta, es alarmante. Y esto muchas veces es por falta de educación y prevención. La educación emocional muchas veces se ve como un extra, como algo, sí, que hace, bueno, la gente afortunada o que tiene la posibilidad y no es así. Yo para mí dentro de la educación hay algo clave que no somos conscientes, pero hay 3 pasos que yo siempre los tengo muy claros para ser consciente cada día de dónde estoy. Y en el aprendizaje lo primero es el ser, luego es el hacer para poder tener. En la educación y en la sociedad solo nos movemos en el hacer para tener. Entonces llega un momento que la vida, cuando no nos hemos parado en el ser, es cuando nos para. Cuando no sabemos cuáles son nuestros valores, nuestras creencias, cuando no sabemos gestionar lo que estamos sintiendo. Entonces es tan importante desde casa y desde las escuelas aprender a ser, porque si sabemos ser, cobra sentido el hacer y el tener fluye por consecuencia. Es algo natural y no vivimos de forma natural, vivimos de forma automática, obedeciendo las normas y muchas veces frustrados porque no hacemos lo que queremos, porque solo nos movemos en 2 pilares, que es hacer para tener. Cuando vivimos desde el ser y una vez que hacemos el ser y ya nuestros propósitos son claros, nuestros valores son claros, porque yo os pregunto, hay preguntas que parecen fáciles y son las más sencillas aparentemente, como ¿qué tal estás? Cuéntame hoy cómo te has sentido en el día. Pero si profundizamos un poquito más y yo os pregunto cuáles son vuestros 3 valores principales que os mueven cada día, ¿sabríais decirme 3 valores que os mueven?
¿Sabríais decirme más allá de si os pregunto qué tal, estoy bien? O poder analizar un poquito más la emoción que sentís hoy al estar aquí o las emociones. O saberme diferenciar entre esa emoción y el sentimiento que ya estáis sintiendo. O si os pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son vuestras creencias limitantes y no limitantes que os hacen actuar de determinada manera cada día? ¿Sabríais identificarlas? Porque si esto no lo sabemos, es que no tenemos inteligencia emocional. Nos guiamos en piloto automático. Y eso es cuando la brújula... Empieza a fallar. Sí. Empieza a fallar. Bueno, está sonando de fondo Piratas del Caribe. Gracias, Dani, gracias. Un detalle. Hay un dato muy importante también de la OMS que indica que la depresión será la principal causa de enfermedad para el 2030. La depresión viene muchas veces ligada por esa falta de gestión emocional. Y ahí entra la IA. Y ahí entra la IA por medio. Y ¿Cómo gestionamos esto? Si todavía no sabemos gestionar... Lo que a mí me preocupa, claro. A mí me encanta la inteligencia artificial, es más, yo soy profesora de competencias digitales y de inteligencia emocional, hago así un match profundo en dos áreas que aparentemente parecen opuestas, pero no es tanto. Son complementarias. Y me encantaría que toda la gente que domina todo este área o que nos dirige pudiesen tener inteligencia emocional para crear la inteligencia artificial. Esto es lo que verdaderamente me preocupa, que ellos no tengan inteligencia emocional. Pero ¿qué podemos hacer nosotros que estamos aquí? Pues ser conscientes de ello y poderlo adaptar. En este momento en el que todo está tan automatizado, vamos tan deprisa, cada vez nos hacen más individuales, vamos por la calle con nuestro móvil, nos empujamos y tampoco nos pedimos casi ni perdón, ¿no? Porque tenemos mucha prisa por llegar. Eso es lo que verdaderamente me preocupa. Primero, porque si estamos en el hacer y en el tener, nos dominan como quieren, porque nosotros no tenemos claro cuáles son nuestros propósitos y seguimos siempre al supuesto líder, ¿no? Y eres mucho más manejable. Y porque la automatización y la robótica va a hacer que nos deshumanicemos cada vez más. Y el deshumanizarnos va a hacer que estemos más desconectados con nosotros mismos. Y cada vez que perdemos y estamos más lejos de nuestro ser, somos más infelices. Porque es un círculo vicioso, digamos, complejo. Exactamente. Curiosamente, en la presentación al principio mía puse la paradoja digital, que cuanto más digitalización, más se valora el sentido del humor, la compasión, las cosas que las máquinas... El estar. A mí, por ejemplo, el poder hacer eventos presenciales, el estar aquí, sí, ¿no? Sí. Para mí, o sea, tiene mucho valor, porque para hoy en día el levantarnos y que la gente de su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, estéis hoy aquí, y pues para mí es de admirar. Es de admirar. Bravo, por ustedes. Sí, de verdad, porque hoy en día lo más fácil es... Seguir con el piloto automático. Sí. Y decir, tengo muchas cosas que hacer, no puedo... No puedo viajar a Valencia, no puedo. No puedo. Pues mira qué día más bonito se ha amanecido hoy. Claro. Y al final hay una frase que no sé a quién le habrá tocado, de Aristóteles, que dice, no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Entonces, es muy fácil ese piloto automático porque todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que hacer, pero ¿cómo actuamos ante ello? ¿Vale? Si queremos estar despiertos o nos interesa más estar dormidos y tener esa excusa de no tengo tiempo, no tengo... Y ahí está la gran diferencia. Y a mí mi mayor miedo dentro de esta revolución tecnológica maravillosa por un lado es que cada vez nos separemos más de nuestro ser. Porque ahí es donde de verdad, bueno, pues tiene tanto potencial que en mi cabeza pues va pues, a los conflictos, a las guerras, cada vez más sencillo, ¿no?
y llevándolo a la escuela, no tanto, que mi cabeza va como muy rápido, perdonar, pero a las relaciones sociales, ¿no? Ese individualismo, el no saber expresar, los jóvenes, ¿no? Cada vez más qué es lo que se sienten, el que entiendan exactamente el para qué de las emociones, lo valioso que son, y que simplemente entiendan pues, que la tristeza es totalmente necesaria, la sentimos todos, y lo que nos ayuda es hacer una introspección sobre nosotros y analizar los hechos. Entonces, es necesario para poder seguir avanzando, tomar mejores ideas. La alegría nos hace poderlo relacionar, poder compartir lo que tenemos. El miedo nos hace poner nuestros, lógicamente, es pura supervivencia, ¿no? Para huir de aquello que es peligroso. Pero hoy en día, ¿creéis que todo es tan peligroso como hace millones de años? Cuando nuestro subconsciente muchas veces nos genera miedo, y desde el miedo es mucho más fácil dominar. Entonces, si tú no tienes claro tus ideas, es mucho más fácil que te dominen al final. O sea, acabas de contestar 4 preguntas del tirón. Ay, perdón. No, genial, absoluto, ya estamos casi que al final. Vale, porque una de ellas era qué herramientas, que nos acabas de facilitar muchas herramientas a poder trabajar primero nosotros, repito, esto al final es un trabajo propio nuestro, y después, oye, pues si de esto sacamos algunas conclusiones interesantes, compartirlas con nuestros seres queridos y evidentemente pues, lo adaptado a nuestro alumnado. Claro, hay una parte muy importante, ¿vale? Dentro de la educación que, claro, nuestras generaciones probablemente no hayáis sido educados por vuestros padres en educación emocional, en expresar, ¿no? Sino más sé fuerte, tira para adelante, no llores. O zapatillazo directamente. Cada uno dentro de su ámbito, pero probablemente ninguno hayamos tenido esa educación, pero porque ellos tampoco la han tenido. Claro. Entonces nosotros sí que ahora tenemos acceso a esa información, ¿no? Y yo diría que incluso la responsabilidad Totalmente. de aprender sobre nosotros, a entendernos, a saber gestionarlo, porque si estamos en las escuelas o en casa, sí, es imposible poderle enseñar a tu hijo a que él gestione sus emociones si tú no sabes. Y nosotros somos su referente, somos su espejo, y esto no se puede ocultar. No vale lo que digas si no lo haces. Entonces, en la educación no es ser perfecto. O sea, la educación no tenemos que ser padres perfectos, no tenemos que ser profesores perfectos. Lo que sí tenemos esa responsabilidad de acompañar desde el respeto, y sobre todo, da igual si estamos dando a infantil o los que estamos en FP o dando a adultos, es el que estamos relacionándonos con personas y tenemos que saber identificar lo que cada uno necesita o dónde está cada uno. Pero para eso necesitamos saber dónde estamos nosotros. Si nosotros tenemos la brújula perdida, es dificilísimo poder ayudar a otro, casi imposible. ¿Cómo lo ha hilado con lo de la brújula? Increíble. No estaba ni preparado. En serio, muchísimas gracias, Paula. Yo creo que yo esto tendré que escucharlo. No, porque tenemos a Iñaki, ya está con la escopeta cargada. Gracias. A ti, de verdad. Para mí es un placer venir hoy aquí, tomarme este día libre de trabajo para poderlo compartir con vosotros, y simplemente con que a alguien le haya hecho un clip y a partir de mañana o esta tarde empiece a pensar cuáles son mis valores, me es suficiente, y que seáis conscientes de lo que sentís en cada momento. Gracias, de verdad. Muchas gracias.